Abrimos hoy la tertulia que dedicamos cada 15 días a las humanidades con la ayuda de Euzko Ikaskuntza. Hoy vamos a empezar recordando una fecha, la del 30 de mayo de 1876, día en el que se aprobaba el proyecto de ensanche de Bilbao, redactado 3 años antes por los ingenieros Pablo de Alzola y Ernesto de Hofmeyer y el arquitecto Severino Achúcarro. Se cumplen, por lo tanto, 140 años de un acontecimiento que marcó el futuro del urbanismo de Bilbao. Con tal motivo, la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro ha organizado diversos actos, entre otros un ciclo de conferencias iniciado hace algunas semanas y que va a culminar hoy y mañana con sendas intervenciones de uno de los principales especialistas en urbanismo y vivienda en aquel periodo, y que nos va a presentar ya nuestro contacto en la Sociedad de Estudios Vascos, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Félix, Quique. A ver, ¿quién es nuestro invitado? Pues es un maestro de maestros de arquitectura y del urbanismo. Se trata del profesor Carlos Ambricio, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, quien durante casi 30 años impartió como catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. El doctor Sambricio es uno de los principales expertos en arquitectura española durante la Ilustración y ha investigado con especial atención el fenómeno de las viviendas sociales y el urbanismo. Y además ha dirigido varias tesis doctorales sobre urbanismo y vivienda precisamente en Bilbao, a donde ha llegado hace muy poco, por lo cual tenemos que agradecerle que se haya acercado a los estudios para poder charlar este rato con él. Aquí está con nosotros, señor Carlos Ambricio. Buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Bueno, dentro del programa de actos de este aniversario, en la sede bilbaína del Colegio de Arquitectos, se puede visitar una exposición en torno a Ildefonso Cerdá, autor del ensanche de Barcelona. ¿Cuál fue la aportación de Cerdá, un urbanista que, según tenemos entendido, no fue demasiado bien tratado por sus contemporáneos? Bueno, Cerdá significa básicamente la ruptura con una idea que es la de la extensión de la ciudad valorada desde supuestos especulativos y la voluntad por crear una ciudad utópica donde todos los ocupantes tienen las mismas condiciones, características, derechos y, por así decir, privilegios. Me explico. En un cierto momento, cuando se produce el paso en la sociedad liberal de la antigua monarquía a la nueva situación burguesa, es decir, cuando se pasa de súbdito a ciudadano, el control de la ciudad lo adquiere una nueva clase. Las obras públicas son el gran negocio, es el momento en el cual aparece una primera gran, no digo especulación de suelo, sino concesiones de obras, algo que hoy más o menos nos puede recordar ciertas cosas que están pasando, ¿no? Las obras públicas como gran negocio, y entonces se plantea un debate importante, y es, al acudir una fuerte migración a las ciudades, entre comillas, la gente de toda la vida, cierro comillas, se enfrenta junto a ese proletariado. Esto pasa en Francia, en Alemania, en Italia, en España, y esa especie de reivindicación de los de toda la vida frente a la nueva clase tiene dos soluciones: o se van ellos o nos vamos nosotros. Es mucho más fácil irnos nosotros porque con las antiguas casas del casco histórico vamos a hacer un negocio fantástico. Yo creo que todos entenderán si les hablo de los pisos patera. Usted sabe lo que son. Yo, en una casa de 6 habitaciones, alquilo en una habitación que puedan dormir en el suelo 6 personas, cada una pagan 6 euros, son 36 euros por habitación, 36 euros por 5 me da una cantidad importante, que si multiplico por 30 me da una cantidad exorbitante en negro. ¿Qué quiere decir? Que en un cierto momento la burguesía abandona la ciudad a los emigrantes, la ciudad se tuguriza, el casco histórico se tuguriza, y ellos se van, como una ciudad de clase, a otra parte distinta. Esto pasa en Madrid, esto pasa en Barcelona, esto pasa en Valencia, esto pasa en Bilbao, esto pasa en San Sebastián, etc. Pero en Barcelona aparece un personaje totalmente sorprendente. En el concurso de 1859 hay quien pretende este tipo de ciudad, llega el Ayuntamiento de Barcelona concede el premio a uno de los concursantes, llega al Parlamento, es decir, a las Cortes para que lo aprueben, y las Cortes, en una de esas
contadas jugadas excepcionalmente inteligentes, desestima el proyecto de Barcelona y opta por el proyecto de Cerdá. ¿Por qué? Bueno, es el momento en que los ingenieros de caminos dominan el Parlamento. Hoy el Parlamento está constituido por abogados, etcétera, etcétera. Se crean situaciones escandalosas. Yo pago IVA, los abogados no pagan IVA. Pero, en fin, aparte de la puya, quiero decir, se crea una situación excepcional en la cual los ingenieros definen lo que tiene que ser la ciudad. Entonces, plantean la propuesta de Cerdá. ¿Por qué? Porque Cerdá va a establecer una ciudad tan sorprendente como es la siguiente. En una ciudad, todos los habitantes van a tener el mismo número de equipamientos y de dotaciones. Es decir, el que viva no en el centro de la ciudad tendrá las mismas características que el que vive dentro. Yo conozco mal Bilbao, desgraciadamente, pero de donde yo vengo, los parques, los museos, y grandes instituciones pertenecen a la ciudad burguesa. Mientras que en la ciudad obrera están los cementerios, los mataderos, los manicomios, las cárceles, etc. Cerdá cambia este esquema y plantea que en una distribución organiza unos módulos, establece que en cada uno de los módulos tiene que haber las mismas dotaciones y crea una ciudad en algún sentido utópica. Por eso la Barcelona histórica es una ciudad irrepetible, desgraciadamente, y por eso Cerdá se convierte en la gran referencia del urbanismo español. Y por lo que nos está diciendo, profesor Sambricio, da la sensación de que los ensanches de las capitales vascas siguen más o menos ese modelo de Cerdá. Más quisiéramos. No, yo realmente me felicito, si me permite, de su ingenuidad. Totalmente, mi ingenuidad total. Bueno, pero es simpática. No, pero yo me permito decirle que en el fondo son unas ciudades liberales en el peor sentido del término. Es decir, entre, por ejemplo, el Bilbao del siglo XIX y el San Sebastián del siglo XIX, incluso Vitoria del siglo XIX o del siglo XVIII, son ciudades que están en sintonía con lo que puede estar pasando en las grandes capitales europeas. Si usted quiere que pongamos en relación Bilbao con París, podemos hacerlo, Bilbao con Berlín, podemos hacerlo, Bilbao con Madrid, podemos hacerlo, pero Bilbao con Barcelona, desgraciadamente, no. Porque, o sea, no siguen el patrón de Cerdá para nada. No, para nada. Cerdá es un loco que tiene suerte y consigue sacar adelante su plan. Que más quisiera yo que de donde yo vengo se pareciera a Cerdá. Es decir, yo que soy de Madrid envidio profundamente la Barcelona de Cerdá. No sé si me explico. Y llegan tarde las capitales vascas a este movimiento de expansión urbana que se produce, pues bueno, estamos viendo el caso de Cerdá a mediados del siglo, y aquí hay que esperar hasta 1876, que es lo que estamos conmemorando ahora, es decir, al final de la guerra carlista. Bueno, hay que esperar al final de la guerra carlista por unas circunstancias muy concretas, y es que la industrialización se produce cuando se produce. Yo esta mañana, repasando datos para la intervención de mañana, veía, por ejemplo, los datos demográficos que plantea Alzólaga, y mientras que en la ciudad de Bilbao, la villa de Bilbao, se multiplica su población por 2 entre principios de siglo y 1880, las antiiglesias se multiplican por 6. ¿Qué quiere decir? Que en un cierto momento es necesario integrar las antiiglesias dentro del conjunto de la ciudad, y es entonces cuando se produce el fenómeno. Pero además hay otra segunda intervención que yo creo que es importante. No olvide usted que los ensanches son una operación especulación de suelo. Los ensanches no se hacen para que la gente ocupe el suelo y crear viviendas. Los que tengan una cierta edad recordarán cómo los ensanches de cada una de las ciudades hasta hace muy pocos años estaban sin ocupar. ¿Qué ha querido decir? Que han sido inversiones. Todo procede del cambio que se produce en la primer tercio del siglo XIX con la desamortización de la Iglesia. Quien compra suelo en un cierto momento va a tener un gran negocio, y quien no compra suelo se va a tirar de los pelos. En lugar de tirarse de los pelos, lo que propone es organizar otro tipo de ciudad alternativa, y es construir fuera. Entonces, ¿qué pasa con Bilbao? ¿Cuándo las ciudades vascas realmente se incorporan? Pues cuando resulta que las condiciones económicas lo favorecen y lo producen. Pero la diferencia en todo caso es de 8, de 10, de 15 años. Cerdá es del año 59 y Bilbao es de 1880. Es decir, realmente los tiempos son cortos. No sé si Ahora, poderoso instrumento ideológico y de clase es el urbanismo, ¿verdad? Más importante, caballeros, de un dinero. Claro, mire usted, el urbanismo, como decía un buen amigo, consiste en comprar por hectáreas y vender por pies cuadrados. Sí, claro. Es decir, no sé si usted me entiende lo que quiero decir. El urbanismo consiste, el urbanismo es una política, es generar dinero, es generar riqueza por parte de quien tiene en ese momento el suelo.
¿Qué va a hacer el que tiene el suelo? Convertirse al mismo tiempo en gestor de la ciudad y desde la gestión de la ciudad establecer unas pautas urbanísticas que le beneficien. Yo les recordaría, por ejemplo, la ley de Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo es un personaje, a ver cómo lo digo yo de una forma correcta, glosado y glorificado por algunos, que en el fondo es el antecedente de una cierta corrupción urbanística. Cánovas lo que plantea, por ejemplo, en la ley del saneamiento y reforma de poblaciones del año 85, es que como los ayuntamientos son pobres para llevar a cabo determinadas acciones, que lo que hay que hacer es darles normas urbanísticas que les puedan beneficiar. Y ahí aparece, digamos, se rompe lo que es la unidad del proyecto y aparece lo que es claramente la especulación. Entonces, la pregunta de si aparece tarde o no aparece tarde, aparece cuando el capital privado vasco se da cuenta que el suelo es fuente de riqueza. Por cierto que, no sé, ahí choca un poco la idea esta del aprovechamiento del suelo con algunas fotografías, bueno, y todavía realidades, como por ejemplo la Gran Vía de Bilbao, que tiene 26 metros de ancho, que parece que no estaba de acuerdo con aquello de vamos a construir lo más posible, ¿no? Bueno, pero es que la Gran Vía se convierte, sí y no, de acuerdo, pero es que la Gran Vía va a jugar en el concepto de Gran Vía, el concepto de rasgar el vientre, que dirán los italianos, sventrare, el esventramento va a dar pie a lo que, por ejemplo, los sociólogos alemanes de comienzos del siglo XX llamen lo que es la capital del capital. En la Gran Vía nos vamos a encontrar de una forma representativa los grandes aparatos del poder, del mismo modo que en la ciudad barroca la Plaza Mayor se convertía en centro de representación. Lo que pasa es que la representación de la Plaza del XVII era del poder central, de la administración y de la Iglesia, y en el siglo XX el eje central va a ser el eje central de la banca y del dinero. ¿Hay diferencias muy sustanciales entre los ensanches de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, por ejemplo? Bueno, radical, vamos a ver. El ensanche Vitoria depende fundamentalmente de una operación excepcionalmente brillante que se plantea, y es cuando la almendra en un cierto momento necesita expandirse y entonces genera lo que es la Plaza Mayor. Una Plaza Mayor que va a ser charnela entre la nueva ciudad y la ciudad existente, donde además resuelve un problema importantísimo que en Vitoria se conoce bien, y es la diferencia de cotas entre la almendra y la parte de abajo, y eso se resuelve mediante los arquillos, los 3 bloques de los arquillos, que son el impasse que permiten comunicar unos con otros. San Sebastián planteó un problema radicalmente distinto. San Sebastián, en primer lugar, me gustaría recordar lo que ha sido el desastre de San Sebastián de 1813. Los ingleses, aliados de los españoles, queman San Sebastián. Creo que de las 636 casas quedan 36, porque San Sebastián está haciendo la competencia al puerto de pasajes, que es control inglés, etcétera, etcétera, y por lo tanto es necesario destruir la ciudad de San Sebastián. Ugartebendía, un ingeniero militar poco estudiado, desgraciadamente. Hoy que se estudian tantas cosas locales, pues sería bueno que alguien se preocupara por este personaje. Ugartebendía traza la propuesta de San Sebastián, que es una propuesta utópica, pero igualmente excepcional. Quien vea, por ejemplo, el plano de Ugartebendía, resulta que cualquier vivienda es igual a cualquier otra vivienda de la ciudad, en metros cuadrados y en ventilación, es decir, comunicación a los patios, son los patios de manzana, y comunicación al mismo tiempo al exterior. Y como Ugartebendía no consigue, y quien recuerde, por ejemplo, el antiguo de San Sebastián, quien pase, por ejemplo, por allí, se dará cuenta la uniformidad de las ordenanzas, las bajantes son las mismas, las alturas son las mismas, etcétera, etcétera. San Sebastián es una ciudad, antes que el ensanche de Cortázar, es una ciudad que depende del ensanche del 18. Y Bilbao, sin embargo, pega el gran salto adelante en lo que es el momento del 19. Y aquí ya, claro, estamos en la edad de oro del laissez-faire, ese capitalismo un poco salvaje. ¿Cuánto se tomó conciencia de que para resolver los problemas de la vivienda de las clases populares, los poderes públicos tenían que intervenir, tenían que implicarse en su solución? Eso aparece a partir de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial... Tan tarde como eso, ¿eh? Sí. En la Primera Guerra Mundial, lo que va a definir todo lo que es la gran característica de la arquitectura del siglo XX son 2 problemas fundamentales. En primer lugar, la gestión de la ciudad, y en segundo lugar, la política de vivienda social. Es necesario, mire usted, que las clases poderosas se hayan convertido en concejales de los ayuntamientos no es más que un pretexto para que avalen sus propias propuestas. Y eso va a pasar hasta 1920, 1924, más o menos. Al mismo tiempo, la política de construcción de viviendas económicas, de viviendas sociales, bueno, yo creo que Bilbao es una de las grandes
referencias en la cultura urbanístico, arquitectónico peninsular, porque la política de la Sociedad de Casas Económicas, de Casas Baratas, de la Diputación de, Bilbao, de Vizcaya y del Ayuntamiento de Bilbao se convierten en auténticas referencias en todos los sentidos, y los proyectos que empiezan con Torre Urizar acabarán, digamos, en los años 80 de una forma más que brillante. Entonces, todo cambia, como usted me preguntaba, cuando, por una parte, se toma conciencia que la política es necesario definir una política de vivienda económica, y, en segundo lugar, cuando es necesario eliminar a los concejales propietarios de suelo del control de la ciudad y abrirlo a quienes están defendiendo una imagen de ciudad no digo socialdemocrática, porque parece que estoy hablando de un cierto partido político, donde exista un equilibrio social. Pues ya ven que hay tema para discutir y largo. Yo les recomendaría a aquellos que pudieran que pasaran hoy miércoles a las 6:30 por el Paraninfo de la Universidad del País Vasco, donde podrán escuchar la conferencia No es arquitectura rama de la ingeniería, el comienzo de la modernidad, y mañana a las 7 en el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos, cambiar el límite de la ciudad, modificar la trama urbana, los ensanches de San Sebastián, Vitoria y Bilbao en el 19, que es de lo que ha venido a hablar hoy aquí Carlos Ambricio, a quien agradecemos su presencia en el programa. Muchísimas gracias, bienvenido. Todo lo contrario, muchísimas gracias. Estoy seguro de que las conferencias van a estar llenas de gente interesada. Si me dejan hablar. Estamos Juan, seguros. hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Agur. Gracias.